Buenas noches para todos, para el doctor John y para todos los estudiantes que se conectan en este espacio. La idea pues, de hoy es abarcar la parte de la segunda web conference del curso de macroeconomía. En ese sentido, pues queremos primero presentarles como una explicación de los contenidos referentes a esta unidad y posteriormente pasar a explicar la parte de los ejercicios, las gráficas y las dudas que ustedes puedan tener frente a ello. ¿Listo? Bueno, frente pues, al contenido temático, como ustedes han podido ver, aquí en esta unidad estamos hablando ya específicamente de la parte de el control de precios, de la parte de la inflación, la parte del desempleo, el crecimiento económico que digamos que hacen parte de los objetivos de la macroeconomía y pues vemos la relación que hay entre ellos, la relación que hay entre la inflación, el desempleo y la relación que hay entre el crecimiento del PIB, el crecimiento económico y el empleo o el desempleo como tal. En ese sentido, tenemos que pues hay políticas macroeconómicas eh, que están ligadas a la obtención de poder mantener o poder obtener esos objetivos macroeconómicos que se quieren, ¿sí? De manejar la inflación, de manejar el desempleo, de tener un crecimiento económico, etcétera, ¿sí? Y pues esa parte de los tipos de instrumentos de política macroeconómica que hay las vamos a ver al final de esta presentación. Dentro de uno de los indicadores que se manejan es la parte de la inflación, que es el cambio porcentual de los niveles de precios, y ocurre cuando el nivel general de precios se eleva. Entonces aquí vemos en unas gráficas ejemplos de cómo puede variar la inflación dependiendo de ciertas circunstancias como crisis, guerras, crisis financieras, etcétera. Hay diferentes niveles de inflación. Nosotros tenemos que cuando decimos que hay una inflación baja, es que los precios están aumentando, pero se hace de una forma leve, una forma que puede ser predecible, ¿sí? De una forma, digamos, controlada. De ahí puede pasar que esa inflación empiece a aumentar ya entre 2 a 3 dígitos, es decir, del 20%, del 30, del 100, del 20%, niveles de inflación, ahí estaríamos hablando de lo que se conoce como inflación galopante, ¿sí? Aquí el dinero pierde valor muy rápido, por lo que las personas conservan la cantidad mínima necesaria para sus operaciones diarias. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una inflación galopante, estamos hablando de porcentajes de inflación de 2 a 3 dígitos. Y tenemos el caso, ya un caso extremo, que es el caso de la hiperinflación, que es cuando ya la inflación alcanza unos niveles muy altos, inclusive niveles de 1000%. ¿Sí? Entonces ahí ya hablamos de una situación de hiperinflación. Tenemos también la parte del desempleo. Pues el desempleo es cuando las personas que están activas o que están en capacidad de trabajar, pues no lo están haciendo, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de desempleo. Está el desempleo friccional, está el desempleo estructural, el desempleo cíclico y el desempleo estacional. ¿Cuál es el desempleo estructural? El desempleo estructural es el que se da por consecuencia de una adecuada estructura económica. Si hay un desequilibrio entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, ¿sí? Puede darse el caso que las empresas estén requiriendo mano de obra cualificada y en ese sector pues no hay quien pueda asumir esos cargos, ¿sí? Ahí hablamos de un desempleo estructural porque hay
desigualdad entre esa oferta, entre lo que se requiere y pues lo que se está, lo que se está necesitando, ¿sí? Lo que se tiene como tal en ese momento. O situaciones donde las personas están dispuestas a trabajar, pero por ejemplo no encuentran, digamos, dónde, ¿sí? No hay empresas, no hay quien esté generando ese empleo. Entonces ahí hablamos de un empleo estructural. Tenemos la parte del desempleo friccional. El desempleo friccional son las personas que han dejado de trabajar o han perdido su trabajo y esperan uno nuevo, ¿sí? Se da como de manera momentánea. Personas que están haciendo esa transición hacia un nuevo trabajo, quisieron cambiar de trabajo, lo dejaron, ¿sí? Pero están en busca de un nuevo trabajo, ¿sí? En 1 o 2 meses pueden estar ocupando un nuevo cargo, por ejemplo. Entonces ahí en este periodo, de transición que se da entre dejar ese puesto y tomar uno nuevo, estamos hablando de un desempleo friccional, ¿sí? Que es un desempleo, digamos, que se puede dar naturalmente, porque pues no se da, por ejemplo, por algo un poco más grave como un desempleo estructural, que ya estamos hablando de un problema de, bueno, es que no hay empresas o bueno, no hay quien puedan asumir estos cargos o estos tipos de empleo, sino que pues es algo transitorio. Tenemos el desempleo estacional. El desempleo estacional es generado por las características propias de la producción. Por ejemplo, en la producción agrícola, pues hay épocas donde se dan las cosechas, ¿sí? Entonces ahí pues aumenta, digamos, la empleabilidad, pero hay épocas donde, por ejemplo, no hay cosecha, no se está cultivando, entonces no se requiere esa mano de obra y ahí el desempleo puede aumentar. También tenemos el desempleo, por ejemplo, por las épocas del año, en épocas que tienen una alta demanda de turismo, ahí aumenta la empleabilidad, si el sector turismo, o las épocas de Navidad, ¿sí? Son épocas donde el desempleo tiende a disminuir, pero vienen las épocas donde ya no estamos en temporada alta, por decir, en el sector turístico, o ya se acabó la Navidad y están en esa época donde todo el mundo no está activo, digamos, económicamente, pues eso hace que ahí puede aumentar el desempleo. Entonces, es generado por esas características propias de periodos estacionales. Y tenemos el desempleo cíclico, que este desempleo pues es característico de las crisis económicas, fluctúa a través del ciclo económico. Si estamos en un periodo de crisis, por ejemplo, como aquí, un periodo de depresión o un periodo de recesión, lo que se va a esperar es que el desempleo aumente, si el desempleo se profundice, a diferencia si estamos en un ciclo económico aquí como se cima, un auge, ¿sí? Una recuperación económica, un crecimiento, donde las tasas de desempleo van a tender a aumentar, dado que está aumentando la producción en el país. Entonces, ese es el desempleo que fluctúa por medio de cómo lo hace el ciclo económico. Entonces, como dice aquí, en pocas palabras, es el incremento del desempleo que sobreviene de las recesiones y las depresiones. Ahora bien, con esa relación de la inflación y el desempleo, qué pena, tenemos la curva de Phillips. La curva de Phillips nos muestra esa relación inversa o nos dice que hay una relación inversa entre la inflación y entre la tasa de desempleo. ¿Qué dice? ¿Qué nos muestra? Nos muestra que en el corto plazo hay una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Si aumenta una, disminuye la otra y viceversa, ¿sí? Por eso, pues, se puede representar con una curva que tiene una pendiente negativa. Entonces, en este caso vemos que cuando se tienen unas tasas de desempleo altas, la tasa de inflación pues viene a ser baja, ¿sí? O si tenemos tasas de desempleo bajas, la tasa de inflación viene a ser alta, ¿listo?
Este es un ejemplo de datos, digamos, empíricos de un país donde muestra esa relación de desempleo y la tasa de inflación. Como ustedes pueden ver, y así ustedes lo encuentran, por ejemplo, en los datos del ejercicio, al momento de hacer el gráfico de nube, pues ven que esa relación queda representada por cada uno de unos punticos, que si uno los mira así solos, pues uno como que, bueno, no es tan claro si se cumple o no, o hay una curva de Phillips ahí. Entonces, lo que se hace es mirar la tendencia de los datos por medio, por ejemplo, como yo les decía a algunos estudiantes, de una línea y de una línea recta, y ahí podemos ver si hay una tendencia negativa o hay una relación negativa entre la inflación y el desempleo. Eh, También hay una relación entre el crecimiento y el desempleo. Arthur Malcolm Okun fue el economista estadounidense que pues vio esta relación entre estas dos variables, y por eso pues lleva el nombre de ley de Okun. Y esa ley de Okun describe que hay una relación lineal entre los cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento del Producto Interno. ¿Qué dice la ley de Kuhn? La ley de Kuhn dice en, eh, que hay una relación inversa entre el crecimiento del PIB y la tasa de desempleo. Si tenemos una tasa una tasa de desempleo baja, pues vamos a tener unos crecimientos mayores en el PIB, ¿sí? Entonces, la ley de Okun dice que hay una relación empírica entre estas variables, entre la tasa de desempleo y la producción de un país. Entonces, eh, podemos decir que en la medida que el producto decrece, por ejemplo, las empresas requieren menos trabajo, y pues eso hace que haya una relación inversa entre el desempleo y la producción, ¿sí? Siendo el desempleo una variable dependiente del producto, ¿sí? Entonces, si hay un crecimiento económico, pues la tasa de desempleo va a tender a disminuir, ¿sí? Si por el contrario el crecimiento del PIB es bajo, pues la tasa de desempleo va a tender a aumentar. Y esta grafiquita, digamos que también es lo que se busca que ustedes encuentren o que puedan ver o relacionar con los datos que se les piden en los ejercicios, que más adelante lo vamos a explicar en detalle. Hay unos instrumentos de política monetaria. Dependiendo de la situación que se esté viviendo en el país, si estamos teniendo unos altos niveles de inflación, si hay una inestabilidad macroeconómica, si no se está creciendo lo que se espera que crezca el país, y tenemos condiciones de desempleo alto o baja, hay unos mecanismos que los gobiernos o una autoridad monetaria puede ejecutar para lograr digamos, corregir eso y obtener y lograr esos objetivos de estabilidad macroeconómica que nosotros o que el país quiere llegar. Hay unos instrumentos de política que son la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. En uno de los puntos de la guía, en el último, en la actividad 3 de la parte individual, ustedes deben escoger una noticia donde se muestre la implementación de una política macroeconómica en el año que ustedes están trabajando. Es muy importante que en este punto ustedes logren identificar cuál es la política macroeconómica, ¿sí? Si es una política monetaria, si es una política fiscal la que se está empleando, y tratar de demostrar o que la noticia que ustedes den pues se muestre que efectivamente se haya implementado esto. ¿Qué es la política monetaria? En la política monetaria, el objetivo como tal es mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo, ¿sí? De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución, que es velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuir al bienestar de la población. La política monetaria en nuestro país la ejecuta el Banco de la República. ¿Y cómo interviene en la economía? A través de el aumento y la disminución de la tasa de interés de intervención o tasa
de interés de política económica. Entonces, yo sé que muchas veces ustedes han visto noticias donde dicen el Banco de la República aumentó las tasas de interés o bajó las tasas de interés según la situación que se encuentre en un país. Normalmente, cuando se aumentan las tasas de interés, se hace porque hay una inflación alta en la economía, y lo que se busca es tratar de frenar la demanda al aumentar las tasas de interés, porque si aumentan las tasas de interés, por un lado, los créditos comerciales que nosotros tenemos van a aumentar también sus tasas, y las tasas que manejan los bancos van a aumentar, y nosotros vamos a querer en ese sentido, ya sea consumir menos e invertir menos, porque va a ser más costoso adquirir un crédito, y también vamos a tener más incentivos para ahorrar, porque al aumentar esas tasas también aumentan, por ejemplo, los rendimientos que se puedan tener si nosotros tenemos en nuestras cuentas dinero dentro de un depósito, ¿sí? Entonces, se va a incentivar el ahorro y frenar, digamos, el consumo y la inversión, y eso hace que la demanda disminuya y, por ende, las tasas de inflación tiendan a bajar. Caso contrario, si tenemos, digamos, una inflación baja, pero las tasas de desempleo están aumentando, sí, hay un poco de dinamismo en la economía, pues se puede empezar a bajar esa tasa de interés para tratar de dinamizar más esa demanda agregada, aumentar la producción, que así no aumente el empleo y dinamizar un poco la economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en la noticia que ustedes encontraron, ven que hay una noticia que el Banco de la República aumentó o disminuyó la tasa de interés, pues en ese sentido es una política monetaria. Cuando se aumentan las tasas de interés, se dice que es una política monetaria contractiva, y cuando se disminuyen las tasas de interés, se dice que es una política monetaria expansiva. ¿Sí? Eso para que ustedes lo tengan claro. Tenemos la parte de la política fiscal. La política fiscal consiste en la utilización del gasto público y de los impuestos para contribuir en la determinación de la distribución de los recaudos entre los bienes privados y colectivos. Incide sobre las rentas y el consumo de los individuos y ofrece incentivos a la inversión y otras decisiones económicas. En la política fiscal, la forma de intervenir del gobierno como tal en la economía es a través del gasto público, o el aumento o la disminución de los impuestos, ¿sí? Entonces, a través del gasto público, si se aumenta el gasto público, se están dinamizando la economía, se están creando, por ejemplo, nuevos puestos de trabajo. Caso contrario, que si el gasto público disminuye, pues se estaría dando pues lo contrario, ya no habría tanto dinamismo en la economía, no se estarían creando puestos, entonces ahí se reduce la demanda agregada y se puede frenar un poco el crecimiento económico. En la parte también de los impuestos, pues si los impuestos aumentan, las personas van a tener menos rentas disponibles para consumir, o van a estar menos incentivados a invertir, y eso también va a hacer que la demanda agregada decaiga. Caso contrario, que si los impuestos disminuyen, pues las personas van a utilizar ese dinero más para consumo, y se puede incentivar la demanda agregada e incentivar el crecimiento en el país. Entonces, esas son dos formas también de intervenir en la economía, y se conoce como la política fiscal, porque habla de la parte del fisco del Estado, lo que son sus ingresos por medio de los impuestos, ingresos tributarios, y lo que es el gasto público. Con esos ingresos que tengo, pues en qué lo vamos a destinar para el gasto. Y está la política cambiaria, que es un conjunto de decisiones para controlar el valor de la moneda, siempre en relación con el resto de las divisas extranjeras, y de esa forma, pues lo que hace el gobierno es controlar el valor de su moneda mediante la aplicación de distintas políticas cambiarias que se llevan a cabo, ¿sí? Controlar el valor de la moneda con respecto a otras divisas, ¿listo? Esos son, pues, digamos, tres grandes instrumentos de política macroeconómica que, pues, en un país se pueden llevar a cabo para intervenir en la economía. Listo, esto era como lo que les quería mostrar o hablar un poco sobre los temas que se están abarcando en la unidad. Ahorita vamos a continuar con el profe John, que ya va a entrar en profundidad sobre cada uno de los puntos de la guía.
Muchísimas gracias, profe Natalie. Vamos, voy a compartirles aquí la pantalla. No sé si tenga permisos, profe. Ya reviso. No, aún no tengo permisos. Bueno, Listo. entonces la idea, gracias. La idea es que podamos ver un caso parecido al que estamos viendo en la guía y podamos desarrollar algunos unos ejercicios dependiendo de los datos que podamos sacar de la web sobre todo. Y de pronto darles una página donde pueden conseguir esos datos de forma más sencilla. Listo, profe, ya. Muchísimas gracias. Yo creo que les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces me confirman si ya me pueden ver la pantalla acá. Sí, señor. Perfecto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar cifras de inflación de Colombia del año 2017. Voy a tratar de ir a una página de la OSD, stats.osd. Listo. Entonces tenemos aquí la página de la OSD, estadísticas de la OSD. Pueden encontrarla en stats.osd.org. Las voy a dejar aquí en el chat para que la puedan copiar y puedan sin ningún problema ir a la página. Igualmente, entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la búsqueda y la búsqueda aquí en Find in Temps. Vamos a buscar lo que necesitamos. Decimos que necesitamos cifras de inflación de Colombia. En este caso dice 2017, vamos a buscar de 2016. Y vamos a buscar por inflation. Inflation, entonces, es el Consumer Prices anual. Vamos a ver si encontramos por mes. Bueno, busquemos aquí ya anualmente a ver si nos aparecen los datos y posteriormente miramos si no aparecen, entonces no aparecen mensualmente, entonces vamos a buscarlos aquí en el buscador mensualmente. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros el tiempo aquí en time. Vamos a buscar el año 2016. Bueno, aquí nos dice que nos dan datos anuales por quarterly, es datos trimestrales. Aquí literalmente dice por cuartos, pero pues es trimestres para el español. Y monthly, que es mensualmente. Vamos a escoger datos mensuales. Vamos a aquí arriba a decir Select Date Range. Sí me disculparán la pronunciación. Entonces vamos a decir mensualmente, monthly, y vamos a buscar del 2016 M1. M1 significa el, el mes 1, month 1 o mes 1. Y vamos a ir hasta 2016, month 12 o mes 12. Y vamos a ir abajo en la parte inferior derecha donde dice View Data. Y esperamos que carguen los datos. Esta es una forma sencilla de obtener estos datos de inflación. Y vamos a buscar a Colombia. Pues aquí en el caso, buscamos para enero, febrero, marzo, abril, los datos de Colombia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ahí están. Y me recuerdan el otro país, por favor. Bélgica. Bueno, vamos a llevar de una vez el de Bélgica. Hasta el de Colombia ya llevamos todos estos datos. Es control C, sencillo, abrimos un Excel y en Excel vamos a copiar estos datos. Vamos a eliminar Canadá y Chile porque pues no los necesitamos eliminar. Bueno, Belgium es Bélgica para que lo tengan en cuenta. Bueno, para Bélgica y para Colombia, datos de
inflación. Entonces, eso es lo que vamos a comparar, estos datos de inflación mensual. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente, pues, ponemos los meses, enero, febrero, y jalamos esto hacia la derecha. Regálenme un segundo, 2.5. Bueno, aquí nos dan, bajo la configuración que tengan ustedes, dependiendo si tienen configuración de puntos o de comas. Si tienen de puntos, no hay problema, dejan así con puntos. Si su configuración es con comas, lo que hacemos es control B, B larga, y damos reemplazar. Reemplazamos los puntos, escribimos puntos, y aquí en reemplazar con, ponemos una coma, dependiendo del formato que ustedes tengan. Reemplazar todos, 24 cambios de los 24, de los 12 meses de los dos países. El primero es Bélgica, y el segundo es Colombia. Y hacemos la selección de los datos y vamos a insertar un gráfico. Entonces, vamos a ver qué gráfico nos recomiendan. Bueno, todos los gráficos. En barras está bien. Lo que pasa es que cuando vamos a pasar a graficar todos los meses en la actividad grupal, graficar los 5 años, pues son muchos datos y en barritas queda un poquito feo. Entonces vamos a dibujar así en líneas y nos queda un poquito mejor así de esta manera. Para Colombia y para Bélgica, según los meses, y este es el gráfico. Lo que vamos a poner es el título de los ejes, que vamos a poner inflación, y el título del gráfico, obviamente también lo ponemos para que sea bonito. Entonces, inflación, Colombia versus Bélgica. Este es el título del gráfico y esta es como tal la forma del gráfico. Aquí es meses, entonces no es necesario que pongamos digamos que poner el título del eje meses, porque ya sabemos que enero, febrero es meses. Entonces, bueno, acá ponemos el año, ¿no? Aquí en el título también del gráfico ponemos el año, porque pues cada estudiante tiene un año diferente. Entonces, 2016. Y este es el gráfico. En la actividad grupal es lo mismo, pero pues tomando más datos hacia la derecha. Entonces, no tomamos de enero de 2016 hasta diciembre de 2016, sino enero de 2016 hasta diciembre de 2000, no sé, 21, dependiendo de qué datos nos estén pidiendo. Y este es el punto 1. Aquí ya se hace la interpretación. La inflación de Colombia es mucho más alta que la inflación en Bélgica. Puedan dar, dependiendo de la noticia que encuentren, también pueden dar datos de las políticas que ha hecho Colombia para controlar la inflación. En general, enunciamos pues la tendencia creciente inicial, o más bien constante, hasta julio, y una tendencia a la baja de julio a diciembre, en contraste con una inflación constante durante todo el año para Bélgica. Entonces, todas esas cosas las podemos anotar dependiendo del comportamiento del gráfico. Entonces, este es el gráfico de inflación. Como lo pueden ver, se hace muy rápido y de forma muy sencilla. Solamente es con un conjunto de pasos y saber graficar. Digamos que pues lo hemos dicho acá cómo se hace. Vamos a pasar al siguiente punto, que es bueno, aquí dice, un gráfico de tiempo en meses en el eje de las abscisas versus inflación en las ordenadas. Bueno, esta es la inflación en Colombia en el año 2017 y comparado con la cifra de inflación bélgica en el mismo periodo de tiempo. Entonces, aquí toca realizar un gráfico de tiempo en meses en el eje de las abscisas versus inflación en las ordenadas. Ahí está, así como lo tenemos, un gráfico de 2 líneas, una línea para Colombia y la otra para Bélgica, eso lo hicimos. Analice los resultados obtenidos, una extensión de una cuartilla. Entonces, ese es el primer punto, la actividad, el A del primer punto. Vamos a encontrar ahora cifras de desempleo de Colombia del año 2017. Sí, cifras de desempleo. Entonces vamos a buscar acá, igualmente, como buscamos inflación, vamos a buscar desempleo. ¿Cómo se dice desempleo en inglés? Busco en el chat.
Unemployment. Muy bien, Angie, muchas gracias. Entonces vamos a buscar cifras de unemployment. Bueno, y con esas cifras de desempleo, monthly unemployment rate, esa es la cifra que estamos buscando o son los datos que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Igualmente vamos a encontrar las cifras en meses. Bueno, vamos a ir aquí en time para seleccionar los meses. Vamos a esperar un poco que cargue la página. Recuerde que son muchos datos. Vamos a seleccionar aquí en la parte de la izquierda, Select Date Range. Lo que quiere decir es seleccionar un rango de datos. Quitamos anualmente, quitamos trimestralmente y ponemos aquí nuestro año 2016, mes 1, año 2016, mes 12. Muy bien. Y aquí en View Data, lo que significa es ver datos. Bueno, aquí está Bélgica y está Colombia para los datos seleccionados. Le damos Control C, vamos a ir al Excel y vamos a pegar los datos. Bueno, eliminamos Canadá y Chile, que no los necesitamos. Dejamos Bélgica y Colombia. Bueno. Hacemos lo mismo que hicimos con los datos de inflación. Igualmente, como tenemos puntos en lugar de comas, hacemos un control B. Aquí ya quedó en reemplazar el punto por la coma, reemplazar todos. Hemos hecho 24 reemplazos, cerramos y nos queda todo con comas. Posteriormente, lo que vamos a hacer es poner los meses. Entonces, enero, febrero, hasta diciembre. Finalmente, vamos a graficar. Aquí nos quedó un poco más arriba esto, vamos a bajarlo. Y vamos a graficar estos datos. Igualmente, vamos a ir a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos, y vamos a hacer unas líneas. Esta línea de gráfico está bien. Y este gráfico creo que nos es útil. Título del gráfico es desempleo. Entonces, desempleo Bélgica versus Colombia 2016. Igualmente, vamos aquí en el más a ponerle título de ejes. Y vamos a ponerle aquí desempleo. Desempleo. Y en la parte de abajo vamos a ponerle, no le vamos a poner nada, dejamos solamente los meses. Y aquí nos da una referencia. Si lo quieren arreglar, lo pueden hacer. Digamos, pueden dar formato al eje y pueden dejar un máximo de 11 y un mínimo de 7. Digamos que este nos ayuda un poco para ver el comportamiento mucho más claro. Entonces, eso lo pueden hacer con todos los gráficos. Entonces, le dan formato al eje y cuadran un poquito más estrechos los rangos de datos para que queden un poquito más definidos los meses. Digamos que en Colombia el desempleo es mucho más estacionario incluso. Ustedes ven que el desempleo en marzo es alto, julio es un poco alto y bueno, incluso en diciembre es atípicamente alto porque el desempleo generalmente cae en diciembre, así como en Bélgica. Entonces, empezamos un año con alto desempleo y cae para la época de diciembre, que es una época pues muy comercial. Bueno, este es el gráfico para 2016, es la comparación de los gráficos. Bueno, aquí ponemos desempleo como título. Vamos a ir al gráfico número 3.
bueno, el C, cruce la información del punto A con el punto B y realice un gráfico de nube de puntos con los datos de solo Colombia. En el eje de las abscisas se grafica el desempleo de Colombia y en las ordenadas la inflación de Colombia. Bueno, desempleo. Bueno, recordemos que las abscisas es el eje X y el eje Y, las ordenadas, ¿de acuerdo? Para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a cruzar la información de inflación. Vamos a traer solamente para Colombia la inflación. Y vamos a traer el desempleo de Colombia, solamente el desempleo de Colombia. Y vamos a ponerlo acá. Entonces, la primera era la inflación y el segundo es el desempleo. En el eje X, que son las abscisas, se pone arriba, en la parte de arriba y en la parte de abajo se pone como tal las ordenadas. O arriba la X y abajo la Y, como la quieran ustedes ver. Pero eso es como, digamos que para efectos del gráfico, para que lo tengan en cuenta en el gráfico. Vamos a cruzar esta información de inflación versus desempleo en un gráfico de nube de puntos. Entonces, gráfico, aquí está gráficos recomendados, todos los gráficos, y escogen el de dispersión o de puntos. Bueno, este es el gráfico y lo dejamos acá. Para que se vea un poquito más el efecto, lo que vamos a ver es darle formato al eje. Entonces, dar formato al eje. Vamos a poner un mínimo de 5 y el 10 está bien como máximo. Listo, ese es el eje Y que ordenamos. Ahora vamos a ordenar, damos clic en el eje X, que se seleccione, y le vamos a decir clic derecho, dar formato al eje, y le ponemos un mínimo de 5 también puede ser, depende de los datos, es para que ustedes lo acomoden dependiendo de los datos. Ustedes se dan cuenta que la línea de mínimo es el punto mínimo es el 6, entonces vamos a dejarlo en 5 para que no quede sobre el eje. Y el máximo vamos a dejar 11. Y de esta manera tenemos un gráfico un poquito más estrecho y se nos deja trabajar mejor. Decimos que en el eje de las ordenadas teníamos desempleo y en el eje de las abscisas teníamos la inflación. Igualmente el título del gráfico es curva de Phillips, Colombia 2016. En este caso nosotros podemos seleccionar los datos y vamos a decir que le vamos a agregar una línea adicional. Aquí selecciono los datos. Gracias. Sí. ¿Usted me sacó todos sus cables de arriba? Espera. Bueno, y tenemos acá entonces nosotros nuestros datos, seleccionamos nuestros datos y después de seleccionados los datos, vamos a trazar una línea de dispersión. Acá en el más, nuevamente, vamos a decirle línea de tendencia.
Vamos a seleccionar esa línea de tendencia. Generalmente uno selecciona una línea de tendencia. Generalmente uno selecciona una línea de tendencia lineal, pero ustedes la pueden seleccionar de otras maneras si quieren. Para tenerlo en cuenta. Vamos a borrar esto de acá porque no nos sirve. Porque nos sacaron un dato con series, entonces un gráfico con series y podemos hacer un gráfico mejor todavía. Entonces insertar gráfico de dispersión y de esta manera tenemos este gráfico acá. Damos formato al eje, sobre todo al eje de inflación, dar formato al eje. Vamos a poner mínimo nuevamente como 5 y máximo vamos a poner, bueno, está bien. Muy bien. Igualmente, ahora sí vamos a ponerle el título del gráfico. Esto es curva de Phillips. Colombia 2016. Vamos a darle en el más también. Vamos a decirle títulos de ejes. Vamos a poner aquí en las ordenadas el desempleo. Y en las abscisas vamos a poner inflación. Ustedes recuerdan la curva de Phillips. ¿Qué forma tenía, verdad? ¿Dónde poníamos el desempleo? ¿Dónde poníamos la inflación? Según la teoría que nos había dado la profe. Bueno, entonces es en el eje de las abscisas se grafica desempleo y aquí lo tenemos al contrario. Entonces, por eso es control X, vamos a ponerlo arriba. Vamos a graficarlo de esta manera. Entonces, es necesario leer muy bien estas condiciones. En el eje de las abscisas se grafica el desempleo. Sin las abscisas, desempleo. Y en las ordenadas, como dice la guía, y en las ordenadas la inflación. Entonces, aquí la tenemos ya. Seleccionamos. Damos formato al eje. Ponemos acá mínimo 5, decíamos. Y tenemos este gráfico de esta manera. Ahora vamos a ponerle el título del gráfico ahora sí. Ese es curva de Phillips 2016. Colombia. Bueno, damos los títulos del eje. Y ahora sí ponemos atención en qué es cada cosa. Decíamos que las abscisas es desempleo. Aquí ponemos desempleo. Y en las ordenadas vamos a poner inflación. Y finalmente vamos a decir más nuevamente línea de tendencia y ponemos la línea de tendencia. Aquí no se cumple la curva de Phillips, básicamente porque está aumentando el desempleo con la inflación, pero pues es más constante que nada. Pero lo que podemos decir es que si la inflación crece, el desempleo tiende a crecer levemente. Incluso podemos poner acá una ecuación. Es la ecuación, señalar 60R cuadrado en el gráfico y una ecuación del gráfico. Si ustedes vieron estadística, pues ustedes saben que el cambio o el modelo representa el 0,7%. Entonces no es un modelo representativo si queremos decir que es constante. Entonces en este caso podemos decir que no se cumple la curva de Phillips, ¿vale? Eso lo podemos analizar ahí. Bueno, este es el punto de la curva de Phillips. Vamos adicionalmente con el punto 2.
El punto 2, ¿qué dice? Encuentre cifras de crecimiento del PIB de Colombia del año 2017. Vamos a ir a encontrar nuevamente. Bueno, ¿cómo se dice ahora sí? Crecimiento, ¿cómo se dice PIB en inglés? Para que me ayuden, por favor. PIB. GDP. Muy bien, entonces lo que vamos a buscar. En este caso, vamos a buscar GDP. El GDP no se encuentra. Bueno, vamos a buscar. Bueno, estos son algunos gráficos para África. Podemos decir growth. Como es crecimiento, entonces es growth. Buscamos GDP growth. Growth of GDP by countries, que es el crecimiento del PIB por países. Entonces este es el que nos puede servir. Por países. Es este primero. Y no hay datos, real GDP. Ahí no hay datos donde buscamos ahí. Crecimiento, empleo, bueno. Anual real GDP, tasa de crecimiento anual del PIB. Entonces esta tabla 2 nos puede servir. Vamos a ver si hay datos esta vez. Este Gross Domestic Product nos puede servir, pero lo que pasa es que está en términos por dólares, entonces nos sirve el crecimiento para poder compararlo. No nos puede servir, de hecho, en términos absolutos, sino relativos. Bueno, vamos a indicar acá cómo queremos los datos. Aquí están anuales. Anuales. Anuales, entonces no nos sirve. No nos sirve tampoco porque necesitamos por lo menos por trimestres. Bueno, acá dice, en meses, dado que no se encuentran los datos mensuales del crecimiento, por eso no los encontramos, use los datos trimestrales. Cada dato trimestral se divide en 3 para obtener el dato mensual de cada uno de los meses. Bueno, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar los datos trimestrales. Entonces, quarterly real GDP growth. Nos sirve, quarterly real GDP growth. Bueno, este sí nos debe servir. Aquí le damos en period. Y aquí buscamos ahora sí quarterly. Select date range. Quarterly. Entonces vamos a buscar del 2016. El cuarto 1. Hasta el 2016, el cuarto. 4. Bueno, aquí le damos en View Data. ¿No son del 2017? Sí, pero para su guía de Adam Smith. Yo voy a buscar el año 2016 para no desarrollar la guía de Adam Smith. Ah, ok, Bueno, gracias. vale. Y vamos a buscar de Bélgica y de Colombia. Seleccionamos de Bélgica hasta Colombia. Damos Control C. Y vamos a encontrar entonces
Entonces, aquí tenemos los datos. De Bélgica y Colombia. Bueno, quitamos los dos datos centrales. Tenemos a Bélgica. Y tenemos a Colombia. Y esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos que dividir estos datos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar todas estas cositas que no nos sirven. Y vamos a cambiar nuevamente puntos con comas, reemplazar todos, aceptar, y tenemos estos datos aquí. Lo que sucede es que cada cuarto va a valer por 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esos datos en 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, enero igual febrero, y vamos a llevar esto hasta diciembre. Diciembre. Listo. El primer dato será enero, febrero, marzo. El segundo dato bueno, enero, febrero, marzo. El segundo dato será abril, mayo, junio. El tercer dato, julio, agosto, septiembre. Y el último para los que están allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a dividirlo en 3. Esto lo vamos a fijar. Ponemos un F4 para fijarlo y lo ponemos de esta manera. Igual vamos a hacer con los demás. Pues más este dato dividido en 3. Vamos a fijar el F5, lo vamos a fijar con F4. Y lo mismo hacemos con el de abajo. Bueno, realmente lo que se fija es la letra. El número no se fija. Entonces, para que nos quede bien, hacemos de esta manera. Ahora sí. Fijamos la letra y no el número. Es decir, el signo peso se lo ponemos solamente a la letra. Lo bajamos y quedan los datos divididos. Ustedes lo pueden hacer manualmente, digamos 1 a 1. Pero pues también lo pueden hacer con estas fórmulas. Dividido 3 y 5 dividido 3 y solamente fijamos la letra para que no se corra, pero el número sí se corre hacia abajo. Y finalmente, el dato de octubre, noviembre, diciembre dividido 3, fijamos poniéndole un signo pesos a la L, la mandamos a la derecha y hacia abajo. Tienen que estar pendientes que realmente sea la división, ¿no? Digamos 0,16 por 3 es 0,5, 0,26 por 3 es 0,8. Claro que esto tiene más cifras, ¿no? Entonces es más grandecito algunas veces. Bueno. Sí. Bueno, disculpen un momento. Perfecto. Bueno, entonces tenemos acá estos datos trimestrales y lo que vamos a hacer es graficarlos. Vamos a pasar estos datos hacia arriba. Solo vamos a pegar números. Dejémoslos abajo mejor, para no complicarnos con Excel. Chao. Chao. Bueno. Y tenemos estos datos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a graficarlos. ¿Cómo lo vamos a graficar? Insertar gráficos recomendados. Vamos a mirar una de líneas, puede ser. Y estos son los datos que nos dan. Tiene unas formas
digamos que lineales porque pues, son los mismos datos por 3 periodos seguidos. Entonces, la diferencia acá es que la economía de Bélgica crece más despacio que la economía colombiana. Eso es una teoría de la convergencia, y es que los países en vía de desarrollo, entre comillas, crecen más rápido que los países que ya están desarrollados. Entonces, esto es crecimiento PIB Colombia 2016. Muy bien. Aquí tenemos que poner, bueno, aquí no necesitamos poner los títulos de los ejes, pero pues se pone crecimiento del PIB. Nos faltaron los meses, que los podemos graficar también. Es decir, podemos poner acá. Quitamos este gráfico y nos queda mejor si lo graficamos con meses. Muy bien. Entonces, nuevamente, crecimiento, PIB, Colombia 2016. Y tenemos acá nosotros, que les decía que ponemos títulos de ejes, acá, crecimiento, PIB. Muy bien. Y aquí los meses, aquí este eje, si no lo ponemos, y miramos que el análisis es que Colombia crece un poquito más rápido que lo que crece Bélgica. Bueno, por lo menos en el año 2016, ¿no? Para la conclusión. Bueno, vamos con este es crecimiento del PIB. Vamos con el B, ya vamos a terminar. El B dice que encuentre cifras de la tasa de cambio del desempleo de Colombia en el año 2017. Bueno, este es uno de los que han tenido mayor problema los estudiantes, porque hay que sacar la tasa de crecimiento del desempleo, no propiamente el desempleo. Para eso necesitamos un dato del enero de 2015. Entonces vamos a ir por esos datos. Esto es desempleo. Pero pues no nos sirve este dato porque pues este no es el crecimiento, sino el dato como tal de porcentaje de la población. Bueno, encuentro cifras de tasa de cambio del desempleo de Colombia en el año 2016 para el caso que estamos haciendo. Bueno. Vamos a ir acá, vamos a buscar otra vez unemployment. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar nuevamente del 2015 al 2016. El 2015 de diciembre, porque pues para saber cuánto creció para para enero de 2016, tenemos que saber cifras del año 2015, es decir, de diciembre de 2015. Debemos sacar este dato desde el principio, pero no lo sacamos. Diciembre del año 2015. Perfecto. Y este es hasta el año 2016, el mes 12. Muy bien. Entonces sacamos estos datos para Bélgica y para Colombia y lo hacemos de la siguiente manera. Copiándolos y llevándolos al Excel. Bueno, aquí tenemos estos dos datos de Canadá y Chile, que hay que borrarlos, eliminarlos. Tenemos Bélgica, Colombia. Tenemos que esto es diciembre. Esto es enero, febrero. Bueno. Muy bien, entonces tenemos estos datos acá, pero estos no son los datos que necesitamos. Entonces, vamos a sacar los datos de la siguiente manera. Bélgica, vamos a copiarlo de acá. Bélgica y Colombia. Entonces vamos a ver el crecimiento solamente para estos meses. Vamos a dejar quieto el mes de diciembre porque es solamente un dato. ¿Cómo se saca este dato?
Pues saca este dato, en un segundo, listo. Entonces, este dato es un dato de crecimiento. Tenemos el mes de diciembre, perdón, el mes de enero, menos el mes de diciembre, que es el dato de referencia, menos el periodo 2 menos el periodo 1, y a ese dato lo vamos a dividir entre el periodo de diciembre, ¿de acuerdo? Entre el periodo 1. Entonces, esa es la forma de sacar estos datos. Obviamente aquí tenemos que ponerle paréntesis para que la fórmula nos dé correcta y tenemos que reemplazar esas comas, esos puntos por comas como lo veníamos haciendo. Listo, reemplazar todos. Bueno, muy bien, tenemos este dato y vamos a poner esto en términos de porcentaje. Pues a mí no me gusta ponerlo en términos de porcentaje, sino me gusta multiplicarlo por 100 de una vez. Entonces, por 100, ponemos todo entre paréntesis y multiplicamos por 100. Entonces, esto ya no necesita el dato de porcentaje, sino de número, y esto es un 4,5%. Ya no tenemos que hacer nada más, simplemente arrastrar las fórmulas y nos va a dar el porcentaje de crecimiento de cada uno de los periodos. Entonces, si estaba en 8.8 y pasó a 8.4, pues obviamente decreció el desempleo. Entonces decreció. Decrecimiento se ve de esa manera. Igualmente para Colombia, el decrecimiento del desempleo pues es positivo. Si cae el desempleo pues es positivo para el país. Esto también tienen que tenerlo en cuenta en, en el análisis. Por ejemplo, de febrero a marzo, ¿qué pasó? De 8,2 a 8,2 pues no pasó nada, 0% de, de cambio de desempleo. Bueno, este es el gráfico que tenemos nosotros. También lo podemos poner, como les digo, sin el 100 y simplemente ponemos el porcentaje y es lo mismo, ponemos una cifra de más, 4,5, arrastramos y arrastramos hacia abajo y nos queda de esa manera, pero sin el 100 para ponerle el formato arriba del porcentaje. Bueno, este es el gráfico que tienen que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Insertar gráficos recomendados y tenemos un gráfico así de líneas sin problemas de esta manera y podemos ver la fluctuación de Colombia y los cambios tan bruscos y en cambio digamos que Bélgica se mantiene constante, no hay tantos cambios bruscos dentro del desempleo, si lo podemos ver así. Adicionalmente podemos ver que la tasa de desempleo de Bélgica crece en los primeros periodos y digamos que hasta abril y el resto empieza a caer el desempleo, lo cual es positivo que caiga el desempleo. Para Colombia, digamos que la fluctuación no se deja interpretar muy bien, que si está cayendo paulatinamente el desempleo o está subiendo, pues hay cierta incertidumbre ahí con el desempleo. Entonces, podemos poner crecimiento del desempleo, Colombia versus Bélgica, 2016. Bien, le ponemos un título al eje y lo que hacemos aquí es ponerle desempleo, crecimiento del desempleo. Muy bien. Bueno, el cambio del desempleo, tasa de cambio del desempleo, le pueden poner muchos nombres ustedes. Ahí. Esto es crecimiento del desempleo. Muy bien. El siguiente punto que nos piden es cruce la información del punto A con el punto B y realice un gráfico de 9 puntos con los datos de solo Colombia. Este es muy similar al anterior. El punto A, del crecimiento del PIB, vamos a poner los datos acá. Bueno, solo Colombia, ¿no? Solamente para Colombia, pero vamos a tomarlos todos los datos. Entonces, este es el crecimiento para Colombia. Solo vamos a dejar a Colombia. Eliminamos los demás datos. Un segundo que toca copiar
los datos de manera correcta, toca darle aquí control o darle aquí en la derecha y decir que solo pegue los datos, nada más, que no me pegue nada más. Dejemos menos numeritos ahí de referencia, quitemos decimales, solo dejamos Bélgica, como les decía, eliminamos los demás y agregamos, bueno, esto es Colombia, entonces ya se sabe que es Colombia, entonces es crecimiento del PIB. Y abajo ponemos crecimiento de desempleo. Bueno, crecimiento de crecimiento, pero lo llamo crecimiento yo. Ese es el dato que te vas a tomar acá, solo para Colombia, el desempleo, del crecimiento del desempleo, lo pasamos a esta hoja, le damos solo números y nos falta un mes. Bueno, si nos falta un mes, ¿ven? Bueno, ustedes no van a omitir el siguiente mes, que es de 9,2. Bueno, en el gráfico que hagan, no van a omitir eso. Y le damos el formato de porcentaje. Bueno, esto es porcentaje. Bueno, pues lo podemos dejar así, como porcentaje, pero bueno. Arriba también está como porcentaje, pero pues para ponerle porcentaje le podemos poner más acá, multiplicarlo, dividirlo por 100. Y al dividirlo por 100, ya le podemos poner el porcentaje y nos queda de la siguiente manera. Bueno. Bueno, espera, nos toca hacerlo uno por uno porque no lo podemos arrastrar en el momento, porque no está bajo fórmula. Bueno, aquí, entonces para ponerlo en términos de porcentaje. Ponemos un más para que nos quede todo en porcentaje. Dividido 100. Lo que estoy haciendo acá, digamos que al dividirlo en 100, puedo ponerle puedo ponerle formato de porcentaje y no se me altera la cifra. Y nos queda todo en el mismo formato. Igual lo pueden graficar así también sin ningún problema. Más dividido 100. Y lo dividimos en 100 también. Todo lo dividimos en 100. Lo podemos hacer en el otro lado con la fórmula, pero pues también se puede hacer manualmente. Bueno. Y aquí nos queda este porcentaje de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, simplemente tomamos todos los datos, vamos a insertar gráficos recomendados, vamos a darle todos los gráficos y vamos a hacer un gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión nos sirve. Gráfico recomendado, no, este gráfico no me sirve ninguno. Este primero que aparece acá de dispersión. No me sirven así. Estoy tomando los meses y los meses no los debo tomar. Solamente voy a tomar los datos. Vamos a mirar qué es lo que nos pide la guía, dónde dibujamos cada cosa. En el eje de las abscisas se grafica la tasa de desempleo. Recordemos que en el eje de las abscisas decíamos que en el eje de las abscisas era la X y las ordenadas la Y, es decir,
las abscisas, regálenme un segundo, en las abscisas se grafica, o sea, en la X se grafica la tasa de desempleo, es decir, se pone primero arriba. Y lo pusimos al contrario, si es necesario ponerlo al derecho. Primero el desempleo para que queden las abscisas y crecimiento para que queden las ordenadas. Solo seleccionamos los datos, nada más. Ese es el error de pronto, pues, seleccionar todos los meses o seleccionar crecimiento y desempleo. No, solamente se seleccionan los datos. Ahí sí damos insertar y ahí sí nos da el gráfico exacto. Entonces ahí tenemos el gráfico nosotros. Tenemos en el eje de las abscisas la tasa de crecimiento del desempleo y en las ordenadas tenemos el crecimiento del PIB. Aquí podemos nosotros cambiarle del formato al eje y ponerle un dato un poquito más alto para que se vea mejor. 0.1 mínimo. Formato al eje. Si está el 0.1. Pero no lo toma. Pero bueno. Y dejémoslo así entonces. Bueno, aquí le vamos a poner un título del gráfico, le vamos a llamar Ley de Okun. Colombia 2016. Le vamos a agregar título al eje. Recordemos que en el eje de las ordenadas está el crecimiento del PIB y en el eje de las abscisas está el crecimiento de desempleo o tasa de cambio del desempleo, no sé cómo la quieran, como la quieran ustedes llamar. Tasa de cambio del desempleo casi no se llama porque se confunde, no se le dice porque se confunde con tasa de cambio de la divisa. Bueno, y aquí solo nos falta lanzar la línea de tendencia y de esta manera podemos decir nosotros que a medida que crece el PIB también hay un crecimiento del desempleo. Entonces, en ese caso no se cumple la ley de Okun. Se supone que la teoría lo que dice es que si hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, debe haber una caída en el desempleo. Debe cada vez ser menor el desempleo. Eso es como tal, cómo se toma esta teoría de la ley de Okun. Eso para que se cumpla, debe esa línea de tendencia estar de arriba hacia abajo. Es decir, ser descendente. Entonces, bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Cuando comparten la web, yo creo que mañana la estaría compartiendo. No habría problema. Mañana yo la comparto en noticias del curso. ¿Otra pregunta adicional? No. Bueno, entonces, cualquier cosa, por favor, por el foro, por el grupo también que hay acá. Daniela, adelante. Hola, buenas noches, profesor. Yo tengo una pregunta. Es que en la actividad 5 colaborativa dice lo siguiente. Cruce la información del punto 2 y el punto 3, que el punto 2 es el del desempleo y el punto 3 fue el del crecimiento del PIB, ¿cierto? Y luego, pues hasta ahí claro, y luego dice que transformen los datos del punto 1, que corresponde a la inflación, a crecimiento. Entonces ahí no me queda como muy claro ese punto. Sí, es lo que dijimos acá del crecimiento del desempleo. Como tal, no tomamos el desempleo, sino el crecimiento del desempleo. Para eso tomamos un mes antes, diciembre de 2015, para poder hacer esta formulita. Es decir, periodo, aquí tenemos, mire, F4 menos E4, es decir, periodo 2 menos periodo 1 sobre periodo 1, y ese es el crecimiento de esa tasa. Si ustedes recuerdan, hicimos algo similar en el crecimiento, usamos una fórmula similar en el crecimiento del PIB para la tarea 2, perdón.
Hicimos algo similar. Es la misma fórmula. Entonces, el periodo 2 menos el periodo 1 sobre el periodo 1, eso es una tasa de crecimiento de esa variable. Se le saca el porcentaje y ya. Se multiplica por 100 o se le da el formato porcentaje en Excel. Una de las dos. Entonces, eso es lo que estoy pidiendo. No estoy pidiendo el desempleo, sino la tasa de cambio del desempleo. ¿Vale? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Vale? ¿Quién? Una pregunta adicional. ¿Quién tiene la mano levantada? A ver. Daniela, adelante. No. Sead Neiva. Diana Ramírez, adelante. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Bien. Profe, una consulta. Para el trabajo colaborativo, como hay que hacer, digamos, la unión de dos puntos con los aportes de los compañeros, es exactamente lo mismo, pero independientemente del científico que hayan tomado, porque yo supongo que son guías diferentes, no importa, se hace una sola información con lo que cada uno haya suministrado. Sí, exactamente. Pero yo les aconsejo que no tomen información de cada uno, sino saquen otra vez los gráficos de la fuente primaria. Y con eso sacan todo la línea de datos de todos los años por meses y hacen todo el gráfico sin ningún problema, todo nuevamente, porque se pueden sacar datos de uno, del otro, del otro. Se demoran más y sacándolos de la fuente primaria, en este caso, de la OCDE en este caso directamente, pues les sale más fácil y copian los datos rápidamente de todos los meses y no se ponen otra vez a copiar y pegar de cada uno y esperar que aporten, porque a veces no aportan todos y demás. Entonces es más complicado así como me lo estás planteando. Digamos que no participó el del 2018, no participó, entonces quedó un hueco ahí en los datos. No, pues es mejor sacar todos los datos de una vez, ¿vale? Ok, por eso, pero independientemente, bueno, no, ya me quedó claro, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, entonces, muchísimas gracias, profe Natalie, muchísimas gracias. Dar por terminada la reunión, terminas la grabación, entonces aquí queda la grabación. Incluso aquí queda la grabación en el grupo por si la quieren ver, ¿vale? Pero de todos modos la publico en el foro, en noticias,